Bien, buenas noches. Mi nombre es Yulisa Morolegua, alumna del quinto ciclo de arqueología. Hoy vamos a empezar con lo que es la naturaleza y los propósitos de la arqueología. Bien, la arqueología es un campo muy amplio, pues tiene muchas ciencias que van de la mano con este estudio. Para el autor, la arqueología es una parte esencial, no solamente comprende el descubrimiento de tesoros, sino también que nos hace entender todo lo que ha sido acontecido en el pasado. Ese trabajo necesita de muchas herramientas, como son una de las más importantes el análisis científico, pero también necesita de lo que es la imaginación, la creatividad, en la cual incluye muchos factores, que es el de transportarse a a la época, ¿no? De la historia, sumergirse dentro de este periodo de la historia para tratar de comprenderla. Y esto se hace marcándose a lo que es la búsqueda de las respuestas de cómo fue la vida de nuestros antepasados. Una tarea muy importante del arqueólogo es interpretar cómo ha sido la historia de la humanidad en el pasado dentro de un campo físico, pues es una labor íntegramente del pasado, ¿no? Investigar cómo nosotros vamos a hallar un sinnúmero de evidencias, como son el arte, las imágenes, los vestigios dejados por nuestros antepasados, que nos vamos a emprender en una búsqueda del conocimiento de nosotros mismos, de los seres humanos, del origen de la vida a partir de estas etapas de la historia. Bien, ahora vamos a hablar de los propósitos de la arqueología. La arqueología tiene tres propósitos importantes que son la arqueología como antropología, la arqueología como historia, la arqueología como ciencia, ¿no? Dentro de ellos vamos a ver que la arqueología como antropología se encarga del estudio del hombre en sí, de sus rasgos únicos que ha presentado no solamente los rasgos biológicos, ¿no? Generalmente son predominantes dentro de una cultura. En este sentido, la antropología lo que busca es conocer las creencias, su arte, sus costumbres, que van de la mano muchas veces de las actividades practicadas por el hombre en su actuar, ¿no? El desenvolvimiento dentro de una sociedad, hallando características únicas con el único sentido de tener un sentido más amplio de lo que era la realidad, ¿no? Pues es una disciplina muy amplia que abarca un tema muy extenso en el cual va de la mano lo social con lo cultural también, ¿no? Y sabemos que la antropología se divide en dos partes, ¿verdad? Pero desde el punto de vista de la arqueóloga, nos dice que la antropología interpreta la cultura material en cuanto a los términos humanos, es decir, que cómo se usaron, por ejemplo, los recipientes, cuál fue su modo de vida, em, eh, cómo su alimentación, cómo edificaron sus viviendas, ¿no? Y también, por ende, cómo llegaron a agruparse, ¿no? En aldeas. Y es a través de la etnografía que los arqueólogos van a encontrar que en el tiempo, en la prehistoria vivieron comunidades con el único propósito de compartir sus útiles, sus armas que ellos mismos construían durante su entorno social. Bien, la antropología también se divide en dos partes, que son la antropología cultural y la antropología física, en donde la antropología cultural estudia el conocimiento del ser humano a través de su cultura, ¿no? Por medio de su cultura. Mientras que la antropología física se encarga del estudio del proceso evolutivo que presentó la especie humana. Entonces, podemos ver que la arqueología como antropología es muy importante en cuanto al desarrollo, al conocimiento de lo que es el estudio, ¿no? Del ser humano en sí. Bien, ahora hablaremos de lo que es la arqueología como historia.
Y dentro de este concepto de la arqueología como historia, vamos a ver que es un modo totalmente diferente de ver el sentido de la historia, va más allá de lo que es el conocimiento de la prehistoria, así como de las etapas por lo que pasaron el hombre, ¿no? Durante estos periodos. Eh, y tenemos un claro ejemplo de lo que son las crónicas, ¿no? A partir de de las evidencias escritas que han sido dejadas en este periodo de la historia, nosotros podemos reconstruir, hacer un análisis de lo sucedido con ayuda de las crónicas y podemos tener un panorama más amplio de los hechos que acontecieron en este periodo, ¿no? Con relación a las crónicas, pues esto empezó a raíz de la toma de la conquista de los españoles. Y esto pues es un claro ejemplo que a través de las crónicas nosotros podemos conocer parte de nuestra historia y que no solamente es a través de las crónicas, también otras fuentes. eh, eh, con frecuencia el arqueólogo es el primero que descubre, ¿no? Estos testimonios y para que los arqueólogos obtengan los objetos, ¿no? Que descubren en sí, el arqueólogo es quien le da sentido, ¿no? A los objetos que hemos descubierto o que se descubren, porque los objetos no hablan por sí solos, ¿no? Es el arqueólogo el que a través del análisis, de la reconstrucción precisamente de estos objetos, es que se genera la reconstrucción del pasado, ¿no? Y con ayuda de ellos y de la historia que va a la par, ¿no? Con la arqueología, es que podemos conocer mucho de los aspectos que sucedieron desde el pasado hasta la actualidad. Bien, el autor en cuanto a la arqueología como ciencia, ¿no? Nos dice que es una disciplina humanística, pues lo que hace es reflejar la iniciativa del científico, ¿no? Y, por ejemplo, esta iniciativa se podría dar a través de un claro ejemplo que es la datación radiocarbónica, ¿no? En la cual no solamente tenemos la datación radiocarbónica, también está dentro de los parámetros de análisis, está la datación relativa, en la cual a través de estos estudios vamos a hacer una deducción que va más allá finalmente de lo que es de lo que es un concepto, pero todo esto va con ayuda de la observación y esto nos va a permitir un mayor enfoque o un enfoque más amplio de lo que es todo lo que ha acontecido durante este periodo. Es decir, la ciencia es una parte importante dentro de la arqueología porque nos va a permitir investigar, nos va a permitir dar a conocer diversos hallazgos y precisamente estos hallazgos van de la mano con el uso de este tipo de dataciones, ¿no? Que le va a permitir dar a conocer a la ciencia, dar a conocer algún hallazgo, ¿no? Importante que se produce dentro de nuestra historia. Gracias.